Bueno, bienvenidos al video que vamos a trabajar el día de hoy, que tiene que ver con el tema de la integral de flujo. De hecho, el nombre de integral de flujo es una forma compacta de denominar a la integral de superficie de un campo vectorial. En el video anterior trabajamos con la integral de superficie de un campo escalar. El día de hoy vamos a trabajar más bien sobre campos vectoriales, ¿ok? Resulta que para uno trabajar con lo que es la integral de flujo, primero tiene que delimitar claramente cuáles son las superficies de interés. ¿Ok? Entonces, básicamente sobre eso vamos a comenzar hablando en el video de lo que son las superficies orientables. La orientabilidad es una de las propiedades de las superficies que matemáticamente son bastante complejas de definir. Sin embargo, por dicha obedecen a ideas intuitivas muy sencillas, ¿ok? Entonces lo que vamos a decir de manera muy intuitiva es que una superficie es orientable y tiene sentido pensar que, por ejemplo, que hay un flujo que podría ser un líquido, un fluido, que cruza de un lado a otro, ¿ok? Aquí la frase clave con respecto a la orientabilidad tiene que ver con el hecho de que tenga sentido decir de un lado al otro. Y pues la intuición más sencilla sobre eso es pensar justamente en, por ejemplo, como si uno tiene una red de pesca en un río, o por ejemplo, si pudieras tener, por ejemplo, pensemos en un filtro un filtro de café, un coffee maker. Entonces, tiene sentido que yo diga que tengo un cierto fluido que entra por un lado del filtro, cruza el filtro y listo. Entonces, una superficie de este tipo que tenga sentido decir que el fluido cruza de un lado al otro, son las superficies que vamos a denominar las orientables. ¿Cuál es la ventaja? Que a nivel básico al cual estamos trabajando nosotros, todas las superficies que trabajamos en este curso son superficies que las podemos orientar fácilmente. O sea, se pueden orientar. Son superficies orientables sobre las cuales vamos a poder llegar a definir la integral de flujo. Y pues les adelanto a manera muy intuitiva que lo que quiero es muy sencillo. En el ejemplo que les decía, si yo pienso que esta figura roja es como, por ejemplo, un filtro de café y pues el café está cruzando cuando se hace el proceso de chorreo, entonces, la idea de la integral es poder medir cuánto flujo cruza por unidad de tiempo. Eso es. O sea, que usted me diga, está cruzando 3 kilogramos por segundo. O sea, alguna forma de cómo medir el flujo. Por cierto, ahí ya mencioné unidades. Ahorita podemos hacer un análisis de unidades de tal manera que entendamos que el flujo lo podemos medir en términos de cuánta masa está cruzando por unidad de tiempo. ¿Sí? ¿Cuánta masa por unidad de tiempo? Por eso dije kilogramos por minuto, masa por unidad de tiempo. Entonces, la integral que queremos desarrollar hace exactamente eso, es medir el flujo que cruza sobre en una superficie orientable. Y les repito, la idea de la orientabilidad es que tenga sentido decir que hay un cruce de un lado al otro en la superficie como se muestra aquí como se muestra en la figura. Otros ejemplos, por ejemplo, podríamos pensar en superficie no como un filtro, no como un filtro de café, sino que podríamos pensar que la superficie, por ejemplo, sea como una bombilla. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí una cierta fuente que emite, pues en este caso, un cierto campo, entonces aquí podría ser pues de la luz irradiada por la bombilla, entonces esa luz está saliendo de la bombilla. Entonces la pregunta es, ¿cuánta luz está saliendo por unidad de tiempo? ¿Cuánto flujo en este caso sería la luz? Igual podríamos hablar de otras cosas, podría ser una cuestión de fuerza o podría ser también una cuestión, por ejemplo, de magnetismo, si estuviéramos hablando de campos magnéticos. Entonces, en este caso, por ejemplo, entonces es cuánta luz está saliendo de la bombilla. Aquí la superficie de la que estaríamos pensando en este caso como en una especie de superficie cerrada y por lo tanto es un cierto flujo que sale de la superficie cerrada. Y pues claramente,
sabemos que hay dos lados. Y pues la parte de adentro de la bombilla, entonces ese sería un lado de la superficie. Y luego la parte que está por fuera, el medio ambiente, sería la parte externa. Entonces hablamos de un lado y del otro. O sea, sigue teniendo sentido hablar de un lado de la superficie y del otro lado de la superficie. En este contexto sería la bombilla. La bombilla es la superficie, entonces lo que está afuera es lo que está adentro. Aquí en el ejemplo del filtro de café, pues es lo que está al lado del filtro y luego cruza y va al otro lado del filtro. Otro ejemplo muy sencillo, pensemos como el que tenemos acá, pensemos que esto es como una hoja de papel. Es la misma idea del filtro, es una hoja de papel, de tal manera que yo puedo hablar que esa hoja tiene dos caras. De hecho, hasta tiene lógica eh, por una cuestión súper intuitiva. Por ejemplo, piense que yo pongo esto es una hoja de papel y pues pongo en uno de los lados de la hoja a una cierta hormiga. Entonces, esa hormiga puede venir y caminar por todos lados, camina por todo lado que a usted se le ocurra de esta cara, pero ella no puede cruzar al otro lado de la cara sin pasar por donde. La única forma es, para llegar a la otra cara, es que se vaya a un borde y cuando ya llega a ese borde, cruza el borde y va para el otro lado. Es la única forma, o sea, la única forma de que la hormiga camine toda la superficie, digamos, pensando en que en este caso tiene dos caras, la única forma que camine por las dos caras es que llegue al borde y luego cruce al otro lado. ¿Ok? Bueno, hay superficies, ya casi me voy a devolver a esta, pero voy a aprovechar esta analogía de la hormiga. Hay superficies que solamente tienen una cara y como usted podría sospechar, no deben ser superficies tan sencillas, pero una de las más simples que existe, muy intuitiva, es la banda de movies. En algunos contextos le dirán movies. Ahí he escuchado videos donde le llaman la banda de Moebius. Y pues probablemente si supiéramos el origen, que por ejemplo si esa palabra pues fuera un apellido alemán, si le preguntamos en alemán, pues probablemente encuentra otra forma de cómo pronunciarlo de manera correcta. Pero no, ese no es el punto. Así que nosotros vamos a hablar de la banda de movies, ¿ok? Vamos a adoptar ese nombre. Entonces la banda tiene una particularidad porque la banda es una superficie que incluso usted podría construirla fácilmente con, con papel, haciéndole la torsión que usted está viendo ahí en la imagen. Para efectos de economizar un poco tiempo en el video, pues yo voy a hacer como la explicación un poco intuitiva, pero les recomiendo en este momento que detenga el video, que se meta un momento a YouTube y busque algún video sobre la banda de movies, que hay muchísimos, en el cual usted pueda ver una animación sobre ella y por lo tanto contextualice mejor lo que le estoy explicando en este momento. La banda de movies tiene una particularidad. ¿Por qué? Porque si yo resulta que pongo la misma historia que le acabo de decir, si yo suelto la hormiga aquí, la hormiga tiene la particularidad que ella puede comenzar aquí a caminar, va caminando, camina, 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 sigue, 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 y ella sigue, sigue, y luego, bueno, aquí ya me va a costar dibujar por la cuestión de perspectiva, pero la hormiga va a seguir y seguir y seguir, ¿ok? De tal manera que en algún momento me va a volver a salir aquí, ¿ok? Ella en algún momento me va a volver a salir ahí. Pues obviamente, como lo que usted está viendo en este momento en pantalla no es una figura en movimiento, tal vez no es tan sencillo de visualizarlo, pero por eso le digo que busque un momento en YouTube videos sobre la banda de movies en movimiento y hasta se la ponen con hormigas o con carritos y cosas así donde se ve que él va y camina por toda la banda, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la banda en particular, la hormiga, tiene la capacidad de caminar por toda la banda. No hay una sola parte donde la hormiga no pueda caminar y en ningún momento tuvo que cruzar por el borde. Esa es la diferencia fundamental al nivel del curso en el cual estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de una cuestión sumamente intuitiva. Entonces, la diferencia de la banda movies, por ejemplo, con una hoja de papel, es que si la hormiga quiere cruzar de un lado al otro, aquí sí tiene sentido hablar de un lado al otro, pues la única forma es que llegue en algún momento a pararse en un borde y cruce al otro lado.
En cambio aquí la hormiga en ningún momento tiene la necesidad de pasar por por el borde de la banda. No tiene por qué pasar por el borde de la banda. O sea, no es un requisito necesario para que la hormiga recubra completamente toda la superficie. Entonces, si la hormiga tiene capacidad de caminar por toda la superficie sin nunca tocar un borde, significa que técnicamente es una superficie que tiene solamente una cara, ¿ok? Y por lo tanto, como tiene solo una cara, no podemos hablar de que esta superficie sea una superficie de que tenga dos lados, como si le sucede a la historia de la hoja de papel, o como si le sucede a una bombilla, o como si se le sucede a una red de pesca, a un filtro de café. Todas esas sí son superficies que tienen dos caras, ¿ok? Entonces, nosotros queremos superficies como estas, que se denominan superficies orientables, y una como esta no me sirve. Esa es una superficie que no me sirve para efectos de definir a las integrales de flujo, ¿ok? Bien, entonces, si uno quiere hacer esto un poquito más técnico, resulta que este hecho de tener dos caras tiene que ver con la existencia del vector normal, ¿ok? Con la existencia del vector normal. Entonces, la idea de la orientabilidad de una superficie es que nosotros podamos indicar una dirección hacia donde cruza el flujo apoyándonos con una variación continua del vector normal sin generar ningún tipo de ambigüedad. Me explico. Por ejemplo, en este caso, ven el caso más sencillo que es el de la bombilla. Entonces yo podría decir que en este caso el vector normal, todos estos son vectores normales apuntando hacia afuera. Entonces, todos los vectores que apuntan hacia afuera respetan exactamente la misma lógica. ¿Cuál? Todos apuntan hacia afuera. Entonces, no hay ningún tipo de ambigüedad en el sentido de que usted me diga que a veces está saliendo, que a veces está entrando. Aquí todos apuntan hacia afuera. Y más bien los vectores normales que apuntan hacia adentro serían los menos n, ¿verdad? Todos los que van hacia adentro se llaman menos n. Entonces, en una superficie como esta que tiene claramente dos lados, yo podría, por ejemplo, en una superficie cerrada, como en el caso de una bombilla, decir que la parte externa se está dando toda la parte exterior se está definiendo a través del vector n y toda la parte interior hacia el vector menos n. Entonces, si yo le digo que la orientabilidad se va a hacer con n, usted me entiende que está saliendo. Y si yo le digo que voy a trabajar con menos n, es porque está entrando, ¿ok? Porque todo el flujo estaría entrando, ¿ok? Aquí vamos a lo mismo. Si yo tengo una hoja como esta, entonces, si yo uso los vectores normales, por ejemplo, los que van para acá, yo podría pensar para acá que estos son n, ¿ok? Todos estos son n. Y si yo digo que más bien estoy con los de acá, los de esta cara de la hoja, entonces los de esta cara de la hoja serían menos n. Entonces, si yo digo que vamos a trabajar con el n, usted entiende que el flujo está cruzando para allá. Si digo que voy a trabajar con el n. Si yo le digo a usted que el flujo cruza para acá, es porque estoy trabajando con el menos n. Pero no hay ningún tipo de ambigüedad. Todo está suficientemente claro. Los vectores que están apuntando para este lado son vectores que, digamos que entre ellos yo podría pasar de aquí a aquí, por ejemplo, la historia de la hormiga, como que yo me pase de aquí a aquí caminando y sí puedo. Entonces yo puedo llegar a un vector de estos dos vectores están apuntando hacia el mismo lado, ¿ok? Respetan una misma orientación. Y no hay forma, recuerde que este punto rojo se supone que estoy por el otro lado, ¿verdad? Se supone que estoy por el otro lado. Entonces, no hay forma que yo llegue de aquí a aquí sin hacer, por fuerza estoy obligado a hacer que la historia de la hormiga. Tengo que llegar al borde y luego irme por el otro lado. Entonces, el punto es que claramente yo tengo, por así decirlo, como toda una familia de vectores que me definen el flujo cruzando hacia un lado y otra familia de vectores que definen el flujo completamente para el otro lado. Y esas dos familias son completamente disjuntas. No hay forma de llegar de un vector de una familia al vector de otra familia sin pasar por el borde. Y el problema particularmente es que cuando usted cruza por el borde,
recuerde que en el borde es como si hubiera como un filo, como un pico, y ahí se define el vector normal. Entonces, no hay forma de usted variar el vector continuamente de tal manera que usted me llegue de uno de estos a uno de estos sin indefinir el vector normal. No hay forma. ¿Ok? No hay forma. Entonces, las superficies con esta característica que están absolutamente bien determinadas, con la característica que los n me apuntan para un lado y los menos n para el otro, son superficies que están claramente orientadas. Si yo me voy otra vez a la banda de movies, el problema de la bendita banda de movies es que yo podría decir que todos estos vectores son familia, pertenecen a la misma familia. Pensando en la historia de la hormiga, es como que yo me mueva de este puntito de aquí, por ejemplo, me muevo a este. Entonces estos vectores, uno es una variación continua del otro. Pero yo puedo ir seguir haciendo ese juego, yo puedo pasar de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, y sigo. ¿Cuál es el problema? Que si yo me paro en este punto P y respeto estos vectores que usted está viendo por acá, estos vectores me están diciendo que el flujo está cruzando en esta dirección. Eso es lo que están diciendo sus vectores. El flujo está cruzando en esa dirección. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo mantengo el punto P, ¿verdad? Mantengo el punto P y sigo haciendo la variación continua del vector, yo sigo, y en algún momento voy a volver a llegar al punto P. Si me permite el abuso de notación, es como en la parte de aquí, es como si el viaje siguiera aquí como por detrás en la parte verde, es que por detrás en la perspectiva que tenemos. Entonces, en algún momento, vea cómo se me están acomodando los vectores. Entonces, en algún momento, en este mismo punto, los vectores están apuntando para allá más bien. Entonces, tengo una ambigüedad, porque yo puedo variar de estos vectores amarillos a estos vectores morados, puedo variar, puedo construir uno a partir de los otros, puedo llegar de unos a otros sin necesidad de pasar por el borde. Y eso genera una absoluta ambigüedad. ¿Por qué? Porque los amarillos me dirían que en el punto P el flujo cruza para acá, pero al mismo tiempo los morados me dicen, no, no, suave, pero es que el filtro, el flujo más bien cruza para allá. Entonces uno dice, suave, o cruza para allá o cruza para acá. Entonces hay como una especie de contradicción en hacia dónde cruza el flujo. O sea, no hay una forma bien definida de decir hacia dónde cruza el flujo. ¿Ok? Entonces, por ese motivo es que no queremos superficies como estas para definir a la integral de flujo. ¿Ok? Pues le insto entonces nuevamente que busque tanto esta superficie como también otra muy bonita que es muy parecida a la banda, que se llama la botella de Klein. La botella de Klein es otro ejemplo clásico en topología, es otro ejemplo clásico de una superficie que, aunque tiene la forma de una botella, solamente tiene una cara. Es decir, le repito, usted podría poner a una hormiguita a caminar encima de la botella de Klein y la hormiga va a caminar por toda la superficie sin caminar por un solo borde y camina absolutamente toda la superficie. Si eso es posible, entonces significa que la botella de Klein solamente tiene una cara. ¿Okay? Entonces nos vamos a centrar completamente en superficies de este tipo. ¿Ok? Superficies de este tipo que sí son orientables. Así que para el resto del video nos vamos a olvidar de la banda de movies. Ella no nos va a interesar para efectos del video. ¿Ok? Y aclaro de una vez que en el caso particular que estés trabajando en una superficie cerrada, como el ejemplo que les estaba diciendo de la bombilla, en la superficie cerrada se sigue un convenio. Este convenio es solo para superficies cerradas. Vamos a decir que si es un flujo que está saliendo, ¿ok? Si es un flujo que está saliendo, como en el caso de la bombilla, entonces vamos a hablar que esta es una superficie que está orientada positivamente, o sea, tiene una orientación positiva. Entonces, para superficies cerradas, si a usted le dicen que vamos a trabajar con la orientación positiva, significa que vamos a trabajar con el vector n, que es lo que vamos a llamar el vector normal exterior. O sea, es el que está apuntando hacia afuera.
Entonces, si a mí me dicen que voy a utilizar la orientación positiva a la superficie, es porque dan por un hecho que estamos trabajando con una superficie cerrada. Y la orientación positiva es utilizando el normal exterior. Si más bien a usted le dicen que vamos a utilizar la orientación negativa, es porque más bien vamos a suponer que el flujo está entrando. O sea, que hay un tipo como de una acumulación ahí, ¿ok? Entonces, en este caso estaríamos usando A menos N y este es el que vamos a llamar el normal interior. Esta terminología de orientación positiva, aquella es positiva, esta es orientación negativa. Orientación negativa. Toda esta terminología de orientaciones positivas y negativas es solamente para superficies cerradas. Si fuera una superficie como esta, que no es cerrada, simplemente uno dice que la superficie se orienta con el vector y bueno, como parte de como parte del enunciado, pues tendría que venir entonces una superficie y a la superficie le tendrían que agregar unos vectorcitos como lo estoy haciendo en este momento en pantalla. ¿Ves? Entonces también me dice, considere la superficie S orientada con los vectores que se muestran en la figura. Entonces, este tipo digamos, esta notación lo que me está indicando es hacia dónde debe suponer que está cruzando el líquido para poder hacer la medida del flujo a través de la integral que les voy a enseñar. ¿De acuerdo? Bien, entonces dicho eso, esto es, bueno, el convenio propiamente para superficies cerradas y lo que quiero es que hablemos un poquito del concepto físico del flujo para ya poder conceptualizar a la integral de flujo. Entonces lo que vamos a suponer es que yo tengo un cierto líquido, un cierto fluido que está cruzando un cierto filtro, que esa es mi superficie. Esta superficie, entonces la vamos a pedir que es una superficie que es una superficie diferenciable, es decir, que sea suavecita, que no tenga picos, y además de diferenciable, entonces estamos hablando de que tiene que ser una superficie orientable, en el sentido que les expliqué hace rato. Yo tengo el cierto fluido que está cruzando. Entonces resulta que ese líquido que está cruzando, si yo me paro en un punto arbitrario aquí del fluido, digamos, aquí hay un punto arbitrario en el espacio, es un punto X, Y, Z. Entonces la pregunta es, en ese punto X, Y, Z, para ese fluido, ¿qué conozco? Entonces lo que voy a pedir en ese punto es conocer dos cosas. Voy a conocer la densidad. ¿Qué tan denso es el líquido que está cruzando? Esta densidad es una unidad, esto es escalar, ¿verdad? Esto es una cuestión escalar. Es un escalar. Y uno dice, bueno, ¿y qué otra cosa vas a conocer en ese punto? Lo que voy a conocer entonces es un escalar y ahora un campo vectorial. Es un campo vectorial de velocidades. Entonces, esto es un vector de velocidad. Por lo tanto, esto es escalar y esto es velocidad. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que acabo de decir entonces? Que en este punto lo que yo necesito es el líquido que va a cruzar el filtro, que yo sepa qué tan denso es y a cuánta velocidad se está desplazando. ¿Ok? A cuánta velocidad. Repito, es qué tan denso es en X, Y, Z y a cuánta velocidad se está desplazando. Entonces resulta que a partir de estas cantidades vamos a definir lo que se denomina la densidad de flujo. ¿Ok? Entonces, el campo vectorial definido por el campo vectorial definido F, definido por rho V, esto es lo que se llama el campo de densidad de flujo. De densidad de flujo. Es el campo de densidad de flujo. Que por cierto, es un campo vectorial, porque usted está multiplicando un escalar contra la velocidad. De hecho, si usted le pone atención, aquí abajo le puse un poquito más de notación para que sea más sencillo para ustedes. Vean que aquí yo pienso que este es el escalar, ajá, y este es V, donde V, pues al ser un campo vectorial en 3 dimensiones, va a tener 3 componentes. Es un V1, V2, V3. Y ahora a la hora de distribuir el ρ en V, a la hora de hacer la distribución, entonces lo que me queda es este vector, que sería ρ por V1, ρ por V2 y ρ por V3. Ese campo vectorial que queda aquí, ese campo vectorial es lo que llamo el vector
de densidad de flujo, ¿ok? Y ahora, si yo tengo el vector de densidad de flujo, la pregunta es, ¿cómo se define propiamente el flujo? Entonces, el flujo se define de la siguiente manera, es el vector de densidad de flujo por unidad de área, ¿ok? Por unidad de área, por unidad de área. Entonces, si yo quiero entender esto un poquito más sencillo, comience a poner unidades. Les dije que íbamos a hacer una pequeña discusión de unidades que nos ayudaran a entender un poquito más lo que estamos midiendo. Entonces, vamos a decir que la densidad la vamos a medir a través de las unidades kilogramos por metro cúbico. Kilogramos por metro cúbico, que son unidades de masa por unidades de volumen, ¿no? Eso es densidad, kilogramos por metro cúbico. En general es unidades de masa por unidades de volumen. Yo aquí quise particularizar para hacerlo más sencillo como kilogramos por metro cúbico. Luego, al vector de velocidad lo vamos a, es propiamente la velocidad en un punto, lo vamos a definir, por ejemplo, ahora unidades lineales por unidades de tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, metros por segundo. Y ahora, como esto es por unidad de área, uno dice, ¿por qué tomas en cuenta el área? Porque es lógico en el sentido que no es lo mismo tener un filtro de café chiquititico que un filtro de café grande. Entre más grande es el filtro, obviamente la cantidad de líquido que cruza es mayor. Entonces el flujo depende del área de la superficie que está cruzando. Entre más área hay, pues va a cruzar más flujo. Por eso es que el flujo toma en cuenta a la unidad de área. Las unidades de área, por ejemplo, las podríamos medir en metros cuadrados. Si yo hago esta multiplicación de unidades, noto que lo que me queda es kilogramos por segundo. Entonces, esto lo que refuerza es que el flujo es técnicamente es una forma de medir cuánta masa cruza el filtro o la superficie por unidad de tiempo. Eso es lo que se está calculando en términos físicos cuando usted me dice que está calculando una integral de flujo, ¿verdad? Entonces, cuando usted está calculando flujo. Evidentemente, si yo agarro la integral de flujo y la aplico en otros contextos, aquí estoy pensando en un contexto físico que lo que está cruzando es un líquido, ¿verdad? Obviamente, si ya estoy en otro contexto donde hay un campo vectorial que ya es un campo magnético o eléctrico, pues de pronto ahí no es masa por unidad de tiempo, sino que podrían ser otras unidades. O sea, al cambiar la aplicación, pues evidentemente, pues cambian las unidades, ¿no? Aquí estoy pensando en el escenario más sencillo donde simplemente es un líquido que está cruzando, ¿ok? Entonces, lo que queremos a través de la integral de flujo es justamente medir esto. ¿Cuánta masa cruza por unidad de tiempo? ¿Ok? Bien, entonces vamos a pasar a ver cómo es que se mide entonces la integral de flujo. Ya yo le dije a usted lo siguiente. Entonces, esto es propiamente eh, el problema. Entonces vamos a pensar en que yo tengo una superficie diferenciable. ¿Ok? Tengo una superficie diferenciable. Esa superficie, pues para no hacer la explicación demasiado engorrosa, yo creo que ya de los videos previos tenemos suficiente experiencia como para recordar que había que, o lo que estamos haciendo en el fondo, es tener aquí un dominio en un plano UV donde viven los parámetros. Entonces aquí tengo una cierta región una cierta región UV donde viven los parámetros U y V. Esta superficie responde a una parametrización R de UV. Entonces, les decía yo en su momento, cuando hice la explicación teórica de la integral de superficie, es que si yo le hago un mallado, al dominio de los parámetros, entonces ese mallado automáticamente le induce una partición a la superficie. Entonces, lo que tengo aquí en la derecha es la partición ya en la superficie para hacer un poquito más amena la explicación. ¿Okay? Entonces, vamos a centrarnos un momento, supongamos que ya hice la partición, y vamos a centrarnos en esta que es la cascarita IJ. Entonces, en esa cascarita yo lo que tengo es lo siguiente. Se supone que yo tengo un cierto flujo, lo mismo que le dije hace ratos, un cierto flujo que está cruzando la superficie. Esto es un cierto líquido, ¿ok? Entonces, eh,
En algún momento, dice, vamos a ver por acá, en algún momento, tal vez así como así, una cosa como así, cruza para allá, ahí va. En algún momento, entonces aquí tiene los vectores de flujo. El flujo está cruzando de esta manera. Aquí. Ese es el flujo cruzando, ¿no? Entonces tengo para acá, tengo para acá. Se supone entonces lo siguiente. Se supone que esta cascarita, el mismo principio que hemos estado usando constantemente en el tema de integrales. Se supone que esta cascarita es muy pequeñita, es una cascarita muy pequeña. Entonces, lo que quiere decir es que los vectores de flujo son muy similares cuando cruzan por esa cascarita. Obvio que podría ser que por aquí yo tenga un vector que apunte en esta dirección y que si me voy al otro lado tengo otro vector que está apuntando en otra dirección con otra magnitud. ¿Qué quiere decir eso? Que el flujo que está cruzando aquí es muy diferente de pronto al flujo que está cruzando acá. Entonces yo no estoy diciendo que a lo largo de toda la superficie el flujo es constante, porque eso no es cierto. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que respetando los principios teóricos de la integral, se supone que estoy trabajando en una cascarita muy pequeña, en la cual los vectores de flujo sí son muy parecidos entre sí. Entonces, eso lo que me hace es suponer, que es el principio de la integral de Riemann, que en todos los puntitos de esta superficie, ajá, el flujo que cruza es muy similar. Es muy similar. Entonces, ¿cómo es que defino el flujo? Lo voy a definir de la siguiente manera. Lo que voy a hacer es agarrar el vector normal a la superficie en cualquier punto en la cascarita. Por cuestiones de facilidad, voy a agarrar el vector normal. Este es el vector normal a la superficie. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a hacer es agarrar uno de estos vectores que es aproximadamente constante en la cascarita IJ y lo voy a proyectar sobre el vector normal. Entonces resulta que eso me va a dar un vector de proyección que es este. Es un cierto vector de proyección. Este vector de proyección, que lo construí a través del producto punto, que lo puedo construir a través del producto punto, me extrae de este flujo. Yo sé que esta explicación les va a sonar muy similar a cuando expliqué en el video en el que hice el concepto de trabajo, porque recuerde que en el concepto de trabajo yo terminé haciendo el producto punto entre la fuerza con el vector de desplazamiento. Aquí más bien tengo un fluido que está modelado por este campo vectorial y ahora en lugar de estar trabajando un vector de desplazamiento, estoy trabajando con el vector normal. Lo que voy a terminar es haciendo el producto punto entre estos dos vectores. El producto punto entre F y N lo que hace es extraer aproximadamente cuánto flujo está cruzando en la dirección de N. Eso es, cuánto flujo está cruzando en la dirección de N. Ahora, si yo, aquí se sobreentiende que estoy trabajando en el punto P sub I J, ¿verdad? Entonces, le repito, solamente esta parte, que si quiero hacer la notación mucho más precisa, sería el flujo, permítame para tomar el color azul, sería el campo vectorial en el punto P sub I J, producto punto el vector normal. Toda esta parte lo que me da es el flujo que está cruzando específicamente, pero en este puntito nada más de la cáscara. Yo debería agarrar entonces esta cantidad y multiplicarla por el área de la cascarita, porque esto entonces sería flujo por unidad de área, que es lo que les decía en la página anterior. Flujo por unidad de área. Y esto que está aquí, esta multiplicación, lo que estaría dándome es una aproximación del flujo que cruza, o sea, cuánto líquido está cruzando a través de la cascarita IJ nada más. Si yo quiero saber cuál es el flujo total, hacemos lo que hemos venido haciendo en todos los videos de integrales. ¿Qué tendría que hacer yo?
agarrar esta expresión que me aproxima el flujo en la cascarita IJ, ponerle, este es el flujo en la cascarita IJ, ¿ok? Ponerle una suma para N, otra suma, perdón, para I, otra para J, le pongo el límite. En el caso entonces que este límite exista, ese límite define al flujo total, al flujo total. Y justamente en el caso que este límite exista, me define una integral doble. Me define una integral doble. Una integral doble en la cual el delta de SI se convierte en el ds, que es el diferencial de superficie. Y este producto punto, vea que eso es un producto punto entre dos vectores. F sería el campo vectorial. ¿Ok? F es el campo vectorial y N es el vector normal y no lo indiqué, pero este N es el normal unitario. Es el normal unitario. Se proyecta sobre el normal unitario para que el vector no me altere en cuestiones de magnitud, sino que solamente me dé dirección. Entonces, para esta teoría, al igual que pasaba con la integral de línea de un campo vectorial, utilizamos era a los vectores normales, perdón, a los vectores unitarios. En el contexto de la integral de línea usamos el tangente unitario. Aquí vamos a utilizar es el normal unitario. ¿Ok? Entonces, que quede claro que al fin y al cabo este es el producto punto entre un vector y otro vector, y el producto punto entre dos vectores lo que me da es un escalar. Por eso es que aquí les encerré en verde el f producto punto n y les puse aquí en verde que era un escalar. Así que en el fondo, esto, tomando en cuenta que esto es el diferencial de superficie, tomando en cuenta que esto es la integral de superficie de una, sigue siendo la integral de superficie de una función escalar. Por lo tanto, usted podría decirme, pero profesor, en el video previo usted definió la integral de superficie de un campo escalar, de una función escalar. Aquí entonces es lo mismo. Y sigue siendo exactamente lo mismo, porque este producto punto, al fin y al cabo, es un campo escalar. Así que eso es la integral de superficie de un campo escalar. Nada más que en la en el video anterior, el campo escalar me lo daban directamente, era un f de x, y, z. O integrábamos incluso a la densidad, al rho de x, y, z. En cambio aquí, el campo escalar está dado a través de un producto de dos campos vectoriales. Bueno, como el escalar está dado a través de un punto de dos campos vectoriales, donde uno en particular es f, entonces a esta integral se le termina llamando la integral de superficie de un campo escalar, perdón, de un campo vectorial, cuando en el fondo, en realidad, eso es una cuestión de nada más de nombre, porque no existe, teóricamente hablando, no existe la integral del campo vectorial. Es la integral del campo vectorial producto punto el vector normal y ese producto punto da un escalar. Por lo tanto, esto sigue siendo la integral de línea de un campo escalar que se le acostumbra llamar, ahora sí, es una cuestión de nombre, se le acostumbra llamar la integral de superficie de un campo vectorial y eso se compacta en nada más en la terminología integral de flujo. ¿Ok? ¿Qué es lo que les apunto aquí? Es la integral de, aquí por error quité la, es la integral de flujo, que sería la integral de superficie de un campo vectorial. ¿Ok? Entonces esta es la forma teórica de cómo se define la integral de flujo, y pues lo que me faltaría es ya pasar a la parte de explicarles el cómo se calcula. El cómo se calcula ya para poder pasar a los ejemplos. El cómo se calcula esta integral, cómo se calcula la integral de flujo, tiene una cierta dificultad porque hay que escoger con mucho cuidado el n, el vector normal unitario, hay que escogerlo con cuidado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo le diga a usted lo que les decía acá. No es lo mismo que yo les diga que el flujo cruza para allá o que el flujo viene para acá. Yo sé que la diferencia es un menos. O sea, si el flujo para un lado me da 20, entonces para el otro lado el flujo total daría menos 20, que es lo mismo que pasa
con el concepto de trabajo, ¿verdad? Que si yo calculo el trabajo en una dirección y dan una cantidad en dirección opuesta al movimiento, pues habría que ponerle un menos. Aquí es lo mismo. Entonces el punto es que el cuidado que hay que tener es en la escogencia del vector normal para saber hacia dónde, o sea, uno tiene que tener claro hacia dónde es que está cruzando el líquido para poder hacer la medida del flujo. ¿Ok? Bueno, dicho eso, estábamos en esto. Les voy a enseñar cómo calcular la integral de flujo. Sin embargo, nada más hay como un comentario rapidísimo. En otros contextos, ustedes ya han utilizado muy probablemente a la integral de flujo. Por ejemplo, a nivel de física 2, ustedes utilizan una ley muy famosa que se llama la ley de Gauss y en el cual el E es un campo eléctrico. ¿Okay? Entonces, esta integral, que es una integral de superficie de un campo vectorial, esta integral es lo que se llama la integral es un ejemplo de una integral de superficie, de una integral de flujo en particular, y se llama la ley de Gauss, que probablemente ustedes a nivel de este curso ya la han visto. Y pongo la observación que es muy común, que ya en contextos aplicados como en física avanzada, en lugar de utilizar la notación de integral doble, utilizan otra vez como esta notación, que es la notación como de integral de línea. Bueno, usted sabe que para gusto los colores, ¿verdad? Tanto en física como en matemática, y incluso hasta dentro de la misma área, las notaciones son muy variadas. ¿Ok? Entonces, lo importante es que uno tenga claro el contexto. Ya les digo, a nivel de física, normalmente utilizan esta notación, pero esa notación que usan ellos en el fondo, es la notación nuestra de integrales de flujo. ¿Ok? De integrales de flujo. Bueno, lo que les digo es que pues esta ley de pronto se la han topado, se la van a topar en algún momento y esto es una aplicación concreta de la integral de flujo en la ingeniería. ¿Okay? Bueno, pasando al cómo se calcula, yo quiero hacerle una analogía con la integral de línea de un campo vectorial. Ojo, analogía, porque una cosa no tiene que ver con otra. Es una analogía en el cálculo. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos en la integral de línea de un campo vectorial, bueno, teníamos un cierto campo vectorial que está simulado aquí con los vectores verdes, y una partícula que se movía de un punto A un punto B. ¿Ok? Entonces, si nosotros queríamos calcular el trabajo, pues teníamos, esto como repasando, ¿verdad? Teníamos este tipo de integral, que es la integral sobre C de f producto punto t, donde t era el tangente unitario y este ds era minúscula, que es el diferencial de longitud de arco. Entonces, ¿cómo calculábamos esta integral? Que ya lo hemos hecho un montón de veces en los videos previos. Evaluábamos el campo vectorial. Evaluamos a R de t, que es la parametrización dentro del campo vectorial. Ahora, producto punto. El vector tangente unitario lo cambiábamos por lo que era. ¿Y quién era el tangente unitario? Era R' dividido entre la norma. Y luego, lo último que cambiábamos era el diferencial de longitud de arco por la norma de R' de T de T. ¿Ok? Eso es lo que hacíamos. Y después de hacer todos esos cambios, uno nota que esta norma se cancela con esta. Y por lo tanto, me queda esta integralita que es la que utilizamos para realizar los cálculos. Entonces, después de todo este proceso de análisis, nos damos cuenta que para calcular la integral de línea, lo que tenemos que hacer es evaluar la parametrización dentro del campo vectorial y luego hacemos producto punto contra el vector tangente. Unitario, no, ya no unitario, ya es simplemente el R'. ¿Por qué? Porque el proceso de hacerlo unitario ya se hizo en esta deducción y la norma se cancela con la norma del diferencial de longitud de arco. Por eso es que cuando ya uno ejecuta esta fórmula, uno no vuelve a dividir entre la norma, porque ya eso más bien se hizo. Entonces, después de toda esta explicación, la pregunta es, ¿cómo funciona con la integral de flujo? ¿Ok? Eso es lo que les voy a mostrar y que es idéntico. ¿Por qué es idéntico? Porque resulta que ahora aquí en lugar de tener el tangente unitario, ahora tengo el normal unitario. Entonces, el n, ¿por quién lo voy a cambiar?
recuerden del video de parametrización de superficies, que el normal de una superficie se encuentra a través del producto cruz entre los vectores que definen a las derivadas parciales. Y como lo quiero unitario, se divide entre la norma. ¿Ok? Y luego, posteriormente, también les expliqué que el diferencial de superficie es esta expresión. Es la norma del producto cruz diferencial de área. Eso es lo que llamamos el diferencial de superficie. ¿Ok? Entonces, ahora estas dos normas se cancelan y vuelve a quedarme esto que está aquí. Yo no sé si ustedes ven la analogía, pero por lo menos yo lo veo idéntico el proceso. Vean que esto es exactamente lo mismo que esto, guardando la distancia, que lo de arriba es una integral de línea y lo que está abajo es una integral de superficie. Pero en el fondo es lo mismo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Agarrar la parametrización de la superficie y se evalúa en el campo vectorial y luego se hace producto contra el vector normal. Ese vector normal ya no tiene por qué ser, no hay que hacerlo unitario, porque ya el proceso de hacerlo unitario se hizo acá y se canceló. Es decir, la misma historia de arriba. Exactamente la misma historia. ¿Ok? Y bueno, tomando en cuenta que esto es un campo vectorial y que esto es el vector normal, al ser dos vectores, ya el producto, este producto punto es un escalar y por lo tanto, esto que le está quedando a usted aquí ya es una integral doble. Entonces, para calcular una integral de flujo, ahí se termina calculando una integral doble. En resumen, así se calcula esto que está aquí en la cajita. Así es como se calcula una integral de flujo. Se parametriza la superficie, la parametrización se evalúa en el campo vectorial, luego se calcula este producto cruz para encontrar el vector normal y luego se hace el producto punto y ya queda la integral doble. Así es como se calcula una integral de flujo. Eso sí, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dependiendo, por eso les puse aquí esta imagen adicional, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque si el flujo, por ejemplo, cruza como este vector negro, entonces de pronto este producto cruz me funciona bien. ¿Ok? Pero si el flujo en la misma superficie más bien está cruzando como los vectores verdes, entonces yo no debería usar a n, sino que más bien debería usar esa menos n. Así que esta integral, este vector que está aquí, hay que tenerle cuidado porque a veces es el producto cruz directamente o a veces hay que ponerle un menos, dependiendo de a dónde es que cruza el flujo. ¿Okay? Es exactamente lo mismo. Ahora, por aquello que a usted le esté quedando una duda en ese profesor, pero es entonces en un ejercicio de estos en que me piden calcular una integral de flujo, a mí me tienen que dar el dibujo y hasta los vectores para yo saber hacia dónde cruza el flujo. Sí, correcto. Ustedes deberían darle un dibujo donde se vea claramente la superficie y que le digan a uno el flujo cruza como se muestra en la figura. Entonces uno viendo los vectores se da cuenta hacia dónde es que está cruzando el flujo. Esta parte de la escogencia de los vectores lo vamos a ir puliendo poco a poco a lo largo del video. Yo por el momento lo que voy a hacer es lo siguiente antes de pasar a los ejemplos, porque ya tengo definida la integral de flujo. Lo que yo voy a hacer es agarrar esta fórmula que me permite calcular la integral de flujo y la quiero adaptar para los casos más sencillos, que es cuando tengo superficies explícitas. Y por experiencia le digo que para el 99% de los ejemplos básicos que usted se va a topar, los va a poder resolver con fórmulas explícitas. Si en algún momento usted se topa un ejemplo ya muy elaborado, donde la superficie no es explícita, como por ejemplo una esfera, entonces ahí obligatoriamente la integral de flujo debería calcularla con su forma general, que es esta acá. Esa es la forma general de la integral de flujo. Así es como se calcularía. Lo que yo voy a hacer por ahora es hablar de algunos casos particulares cuando tengo funciones explícitas, ¿ok? Entonces, en las funciones explícitas podría tener yo a y en términos de x y z, o a x en términos de y y z, o z en términos de x y de y. Entonces, y esta es la integral de flujo que les acabo de mencionar. La pregunta es, ¿en qué se transforma esta integral? ¿En qué se transforma esta integral
si yo tengo una superficie explícita, eso es lo que yo quiero contarle. Entonces, lo primero que le voy a contar es el caso que al inicio uno pues podría sentir y dice, pero es que son muchas cosas que aprenderme. No, 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 no. Más bien trate de tomarle el gusto para que vea la lógica. Y así no te tenés que aprender nada de memoria. Entonces, pensemos en el caso en que Z depende de X y de Y. ¿Ok? Entonces yo tengo una superficie, Z igual a Z de XY. Si digo que voy a ver a Z en términos de X y Y es porque la voy a proyectar en XY. Eso es lo que quiere decir eso. Y adicionalmente, la parametrización de la superficie luciría de esta manera, ¿no? Que lo que estoy haciendo es, como estoy tomando a X y Y como los parámetros, entonces a X y Y los dejo igual, y pues la coordenada Z dependería de la ecuación de la superficie, porque Z es Z de XY. Ok, le agregué una frase aquí adicional. Es que yo tengo dos posibilidades. Yo podría suponer que el flujo está cruzando para arriba, así es como está cruzando el líquido. Ajá, en ese caso yo lo que estoy diciendo es que está cruzando hacia Z más. O perfectamente el flujo podría estar cruzando hacia abajo. Ahí iría hacia Z menos. Entonces, dependiendo si el flujo va hacia Z más o hacia Z menos, eso influye en si tengo que ponerle un menos o no al vector normal. Por eso es que yo le estoy diciendo, preocupémonos por un momento, suponiendo que el flujo está cruzando hacia Z más. O sea, pensemos que el flujo va hacia arriba. ¿Ok? Entonces, eso automáticamente implica que los vectores normales en su coordenada Z tienen que ser positivos, porque los vectores así están apuntando hacia Z más. Eso significa que la coordenada Z del vector normal tiene que ser positiva. Eso es lo que quiere decir. Si más bien estuvieran apuntando para abajo, entonces la coordenada Z del vector normal tiene que quedar negativa. Le repito, que si cruza para abajo o para arriba, hacia Z más o hacia Z menos, no es una decisión que usted debería tomar. El ejercicio, si viene bien diseñado, debería decirle a usted hacia dónde cruza el flujo. Y el deber suyo es medir el flujo nada más. ¿Ok? Bien. Entonces, suponiendo que cruza hacia Z más, ya casi discutimos qué pasa si va hacia Z menos. Entonces, como usted puede ver, yo lo que tengo que es adaptar esta fórmula. Para adaptar esta fórmula, entonces necesito calcular este producto cruz para ver quién es el vector normal. Nada más que aquí no se llama R sub U y R sub V, sino que se llaman, pues, ¿cómo se van a llamar? Porque ya sabemos, uno se va a llamar Rx, que tiene entradas 1, 0, ZX. Y la otra va a ser RY, que sería 0, 1, ZY. Y ahora hago el producto cruz entre esos dos vectores. Aquí está el producto cruz hecho. El producto cruz me da esto. Como yo observo que este producto cruz en la entrada Z me quedó positiva, quiere decir que este proceso de producto cruz me quedó perfectamente bien. ¿Por qué me quedó perfectamente bien? Porque la coordenada Z me quedó positiva. Lo que quiere decir es que eso es consecuente con el hecho que el flujo está cruzando hacia Z más. Dudas que uno puede tener. Y dice, ok, profesor, está bien. Si yo hubiera acomodado esta fila en la 3 y la 3 en la 2, entonces el vector me hubiera quedado con un signo cambiado. ¿Ok? Claro, si a usted le queda ZX, signo cambiado sería ZX, ZY y aquí menos 1. Pues esto no significa que está malo. Lo que significa es que este es el vector que habría que utilizar suponiendo que el flujo más bien va para abajo. No hacia Z más, sino que más bien para Z menos. Eso es todo el cuidado que hay que tener. Siempre es o agarro este o agarro a este, dependiendo si en el ejercicio me están diciendo que el flujo va para Z más o si va para Z menos. Por el momento es hacia Z más, así que me quedaría con este normal. Y por lo tanto, la fórmula de la integral de superficie, que es esta que ya conocíamos, quedaría de esta manera. ¿Ves? Quedaría de esta manera. Quedaría entonces usando este vector. Ese vector supone, vea la forma que tiene el vector. Este vector supone que usted está viendo a Z como función de X y Y. Y supone también que el flujo está cruzando hacia Z más. ¿Ok? Si usted más bien, en el mismo ejercicio, este es el mismo.
Pero ahora más bien el flujo va hacia Z menos, entonces más bien lo que estoy suponiendo es que el flujo va así. Y entonces se procede de la misma manera, o sea, usted hace Rx es igual a 1, 0, ZX, es la misma historia, ¿ok? Nada más que si usted vuelve a hacer el producto cruz, se le va a volver a quedar lo de hace ratos. Entonces, en lugar de usar el de hace ratos, el n, más bien uso el menos n, que es el que le acabo de mencionar. Y por lo tanto, la integral de flujo sería este. ¿Ves? Usaría este vector que está aquí. Entonces, si usted me compara esta integral de la página anterior, esta y la del otro lado, la única diferencia, véala ahí, se los estoy pasando, la única diferencia es que este es el n, bueno, ahí es el n y aquí más bien sería, aquí falta un menos. Aquí más bien estoy usando el menos n. ¿Ok? Ahí más bien estoy usando el menos n. Y eso lo que supone es que el flujo más bien está cruzando hacia la parte negativa del eje Z. Bueno, si usted sigue haciendo los demás casos, yo se los apunté, saqué el rato para apuntárselos bien bonitos, para que le quede en el video, para que le quede en el documento, pero todos los demás casos son análogos. Para yo no poner nada más ahí, los demás casos son análogos, pues yo quise apuntárselos para que le queden bien bonitos. Por ejemplo, vea este. Aquí más bien estoy suponiendo que ahora más bien estoy viendo a Y como función de X y de Z. Ahora, si yo veo Y como función de X y de Z, hay dos posibilidades. Bueno, que voy a proyectar en X y, eso está fuera de discusión. Cuando digo dos posibilidades, que estoy proyectando en X, Z, ¿verdad? Ok, cuando digo dos posibilidades es que el flujo cruza hacia Y menos o que el flujo más bien cruza hacia Y más. ¿Ah? En ese caso, vamos a pensar el caso en que el flujo cruza hacia Y más, hacia Y más. Entonces, ¿cómo es la parametrización de la superficie? ¿Cómo luciría en este caso? Como es Y en función de X y de Z, entonces el X y el Z serían como los parámetros. Y el Y lo pondría la ecuación de la superficie. Ajá. Si usted saca el rato para hacer el producto cruz le va a dar este vector. Entonces usted comienza a ver como un comportamiento en la fórmula. Uno comienza a ver que, ve el comportamiento que uno comienza a ver para funciones explícitas. Me voy a devolver un momento. ¿Qué quedó aquí? ¿Qué quedó aquí? Quedaron las dos derivadas parciales con un negativo en el frente. Y la coordenada z quedó con un 1. En este más bien entonces es cambiar. Ahora más bien las derivadas parciales no tienen el menos y ahora este sí lo tiene. Entonces, cuando el 1 lo tiene, esta no. Cuando este lo tienen, este no. Es bastante lógico porque es la negación del vector. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy proyectando en XZ y el flujo cruza a lo largo de Z, si estoy proyectando en XY y el flujo cruza a lo largo de Z, entonces la entrada Z vale 1 o menos 1. ¿Ok? 1 o menos 1. Si yo más bien regreso al caso que estaba, que es proyectando en XZ, entonces ahora más bien es la entrada Y del vector normal la que va a valer 1 o menos 1. Si vale 1 es porque está cruzando hacia Y más. Y si vale menos 1 es porque está cruzando hacia Y menos. Y adicionalmente, si esta me queda con un 1, o sea, me queda positivo, entonces las derivadas parciales acá quedan con un menos al frente. O el fenómeno opuesto sería más bien que sea así y así. Y este vector más bien es el que yo tendría que usar en caso que el flujo esté cruzando hacia Y menos. Entonces uno comienza a ver que son un montón de casos, pero que todos es exactamente el mismo principio. Así que no es cierto que uno tiene que aprenderse un montón de cosas de memoria. No es cierto. ¿Ok? Ok, entonces en ese caso particular, la integral de superficie, como aquí estoy suponiendo que cruza hacia Y más, entonces como cruza hacia Y más, entonces el vector que tendrías que utilizarme es este. Eso suponiendo flujo hacia Y más. ¿Ok? Si más bien el flujo cruza lo mismo que le acabo de explicar hacia Y menos, entonces ahora más bien usas a menos n, que es este. ¿Ok?
Y por lo tanto, la integral quedaría de esta manera. Quedaría de esta manera. Entonces, en realidad todas las integrales son las mismas, se calculan de la misma manera. Lo que hay que tener demasiado cuidado es la forma en que usted calcula el vector normal. ¿Ok? Bien, como les digo, esto es idéntico a esto, o sea, es la misma historia. Y por eso es que los casos faltantes se los compacté en uno solo, porque yo supongo que ya usted dándole seguimiento al video ya me lo entendió. Los casos faltantes son los casos asociados a cuando veo a X en términos de Y y Z. En ese caso particular, entonces la proyección se estaría haciendo en Y, Z. Entonces, tener dos posibilidades, que el flujo se venga hacia la parte positiva de X o que el flujo se vaya con menos N, que sería hacia la parte negativa de X. En el caso particular, si el flujo venga hacia X más, entonces ahora en la entrada de X del vector normal tiene sub 1 y las dos derivadas parciales asociadas van a tener un menos al frente. O bien, el fenómeno opuesto, que es usar este vector normal, suponiendo que el flujo más bien se va hacia X menos. Así que si yo le pregunto a usted cuántos casos son, en total son 6 casos, pero todos son idénticos. O sea, la premisa es la misma. ¿Cuál es la premisa? Que evalúe el campo vectorial y escoja el vector normal con mucho cuidado, siguiendo la lógica que ya le expliqué. Pues estamos en un excelente punto, ya por dicha, para poder hacer un ejemplo y que todo esto nos quede súper claro. Entonces vamos a ver la reacción del ejemplo para ver cómo nos pega con toda la teoría que he explicado. Observe que el ejemplo dice que calcule la integral de flujo. ¿Cómo me doy cuenta que es una integral de flujo? Primero, uso esta notación. Por lo menos en matemática usamos esa notación. ¿Ok? El ds mayúscula es el diferencial de superficie. Y este que está aquí es el campo vectorial, producto punto n, donde ¿quién es n? El vector normal unitario, orientado como se muestra en la figura adjunta. Y este es el campo vectorial. Entonces, la figura adjunta lo que me está diciendo es que este pedacito aquí de superficie va a ser como nuestro filtro. ¿Ok? Ese filtro lo estamos modelando a través de una superficie. Esa superficie tiene esta ecuación que está aquí, es z igual a 1 más e a la x. Eso quiere decir que eso es una superficie cilíndrica que es perpendicular al plano XZ. ¿Ok? Y este vector lo que me está diciendo es que el flujo cruza para allá, o sea que el líquido está cruzando para allá. Eso es lo que está queriendo decir. Entonces, si a mí me dicen que calcule la integral de flujo, lo que estoy midiendo es cuánto flujo está cruzando en esta superficie por unidad de tiempo. ¿Ok? ¿Cuántas unidades de masa por unidad de tiempo están cruzando en esta superficie? De acuerdo con este campo vectorial. ¿Ok? De acuerdo con ese campo vectorial. ¿Ok? Donde este campo vectorial perfectamente entonces podría ser densidad por, o sea, es un campo vectorial que lo que está simulando es la densidad por la velocidad. ¿Ok? Del líquido que está cruzando. Bien, entonces, si yo ya le dije, ya le expliqué que la integral de flujo se calcula a través de una integral doble. Por lo tanto, esta superficie usted no la debería proyectar en XZ, porque la proyección en XZ me va a quedar es la traza principal, que es solo este segmentito, es esta curva nada más. Y pues esta curva no es una región bidimensional, y recuerde que las integrales dobles se calculan sobre regiones bidimensionales. Así que este ejercicio, la superficie no es proyectable eh, directamente en XZ. Ok, entonces, en ese caso particular, no la voy a proyectar en XZ, y sino que más bien voy a buscar otra opción. Uno dice, bueno, profesor, esta está fácil de proyectar en el piso o incluso en YZ. Si yo la hago en uno o en el otro, me tiene que dar exactamente lo mismo. E incluso me voy a dar la oportunidad de hacérselo de las dos maneras para que todo nos quede bien claro. ¿Okay? Entonces vamos a suponer por un momento que la proyección la voy a hacer en el piso. Entonces, la proyección en el piso es una región rectangular. Permítame, es una región rectangular
que podemos decir, es esta que está aquí, podemos describir con el x variando entre 0 y logaritmo natural de 5, y la y va como función de x variando de 0 hasta 6. Esa es la descripción de esa región. ¿Ok? Entonces, automáticamente, si yo, ojo, si yo decido proyectar en el piso, como lo acabo de hacer, hay dos, lo que quiere decir es que el flujo, si yo proyecto en el piso, es que el flujo está cruzando hacia la dirección positiva del eje Z, ¿ah? O más bien cruza hacia la dirección negativa del eje Z. Esas son las dos opciones. Viendo el vector que me están dando en la figura, ese vector está inclinado hacia arriba. Esto quiere decir que el flujo se está yendo hacia arriba. Se está yendo hacia Z más. Y si se está yendo hacia Z más, el vector normal, este bendito vector normal, como esto es una función explícita, yo debería construirlo a partir de la fórmula con la característica que en la coordenada Z tenga un 1, porque eso significa que me estoy yendo hacia Z más. ¿Y cuál era el resto de la fórmula? Aquí sería menos ZX y aquí menos ZY. Aplicándolo específicamente a la superficie en cuestión, la superficie es esta. Entonces, aquí lo que me quedaría es menos e a la x, 0 y un 1. Y por lo tanto, este es el vector que yo debo utilizar para hacer los cálculos. Le repito, esta es la parte más quisquillosa. Hay que hacerlo con demasiado cuidado. Si más bien el vector hubiera estado apuntando para acá, entonces yo el vector que escojo es a e a la x, 0, menos 1. Usaría este para hacer el cálculo de la integral de flujo. Pero bueno, no es el caso. Tengo que usar este. Entonces ya tengo el vector normal y tengo la descripción de la región bidimensional. Entonces, ya aquí pues yo tengo claramente, aquí tengo claramente, me voy a dar el lujo de copiarlo para que se vea que así funciona la historia. Ese vectorcito me lo traigo para acá, para acá, para acá, y lo pego aquí. Ese es el vector que yo tengo que utilizar. Ese es el vector que tengo que utilizar. ¿Qué me hace falta hacer? Lo que me hace falta es invocar al campo vectorial, que aquí lo tengo. Permítame. Entonces, esto lo que quedaría es como una integral doble en la región XY. Me voy al campo vectorial y evalúo la parametrización. Como yo estoy usando aquí una parametrización explícita, viendo a Z en términos de X y de Y, significa que lo que hay es sustituir, o sea, lo que estoy tomando es este juego. Las X las estoy dejando igual, las Y las estoy dejando igual, las Z las tengo que cambiar por un Z de XY, que viendo la ecuación de la superficie, que está aquí arriba, sería 1 más e a la x. Eso lo que quiere decir es que todas las zetas hay que cambiarlas por 1 más e a la x. Entonces, viendo el campo vectorial, lo que me quedaría es 2y, x cuadrado por z a la 3, es decir, 1 más e a la x elevado a la 3, z menos 1. Ya, pero si z es 1 más e a la x, entonces z menos 1 es e a la x, entonces me quedaría e a la x elevado a la 2. Cierro paréntesis, producto punto contra el vector menos e a la x, 0, 1, diferencial de área. Seguimos, ¿qué hace falta ahora? Pues simplemente ejecutar el producto punto. Este por este me dará menos 2y e a la x. Este por este da 0, nada que ver. Más este por este da e a la 2x, diferencial de área. Y listo, vea que aquí ya yo tengo un campo escalar. Por eso les decía que técnicamente uno nunca integra un campo vectorial. O sea, esto es una integral que sigue siendo de un campo escalar.
Nada más que, pues, como se está trabajando con campo vectorial, pues, se abusa un poquito con el nombre y se habla de la integral de un campo, de la integral de superficie de un campo vectorial. Estando en este punto, pues uno ya se pone muy feliz porque es una integral doble, ya uno está ahí en un planeta donde uno se mueve con mucha facilidad, tiene adicionalmente la descripción de la región, una región súper sencilla, y por lo tanto esto simplemente va a ser la integral de 0 al logaritmo natural de 5, de 0 a 6, de menos 2y por e a la x más e a la 2x. Pongo los diferenciales que son de y de x y para de contar. Esta es una integral doble muy sencilla de hacer, incluso hasta a mano. Bueno, por lo que ya hemos venido hablando en el curso, al nivel que estamos, esa integral, no vamos a perder tiempo haciendo la mano. Usted simplemente lo mete a la calculadora, al software que usted quiera, y pues va a obtenerme un cierto resultado. Ese cierto resultado, pues lo tengo aquí apuntadillo, es, para que usted mismo lo chequee, da menos 72, ¿ok? Es menos 72. Bien. ¿Con qué unidades? Pues no le ponga unidades. ¿Por qué? Porque simplemente esto es un ejercicio completamente teórico. Ahí no le están diciendo que el F es un campo que hace tal cosa, nada, nada. Simplemente calcule la integral. Entonces, ese es el resultado, da menos 72. ¿De acuerdo? Si ya esto fuera propiamente, si uno dice ese campo, sí es un campo que tiene que ver con la densidad, la velocidad y todo, entonces ese 72, pues ya estaríamos pensando en ponerle unidades de masa con unidades de tiempo y cosas por el estilo. Y bueno, en ese contexto podría ser que este menos no tenga como mucho sentido, pero como les digo, en este momento es un ejercicio completamente teórico, así que me da igual si da negativo, si da cero o si da mayor que cero. Eso es completamente irrelevante. Acabo de resolver el ejercicio proyectando en XY. Sin embargo, y da menos 72. Este ejercicio es súper valioso porque hace que el estudiante pues abra mucho su mente en cómo es que hay que razonar en este tipo de ejercicio. Así que el ejercicio es tan valioso que lo voy a volver a resolver. Dice, ¿cómo para qué? Bueno, es que usted pudo perfectamente haber tomado otra decisión. Usted dice, profesor, yo como soy más complicado, yo lo hubiera proyectado en XZ. Ok, se complicó la vida, pero no importa. La pregunta es, esto sería la proyección en YZ. Esa es la proyección en YZ. Es decir, ahora más bien tienes una región con el Y variando de 0 a 6 y la Z la estás viendo como función de Y la Z más bien varía de 2 a 6. De 2 a 6. ¿Ok? Hasta ahí no hay nada raro. Pero, pero, ya vamos a tener una diferencia. ¿Por qué? Porque si usted proyecta en YZ, entonces ahora usted, le voy a repetir una idea. Cuando yo proyecto en el piso, usted lo que se fija es si el flujo cruza hacia Z más o si cruza hacia Z menos. ¿Ok? Si usted está proyectando en XY, si usted más bien proyecta en YZ, usted lo que tiene que fijarse es si el flujo viene hacia X más o si más bien está cruzando hacia X menos. Ahí es donde está el detalle. Y bueno, tomando en cuenta que vea el vector, ese vector está apuntando para efectos del eje X hacia X menos. Entonces, el normal en ese caso particular, ¿cómo luciría? Luciría de la siguiente manera. Un menos 1 en la coordenada X, porque está luciendo, va hacia X menos. Y luego sería la parcial de X con respecto a Y aquí parcial de X con respecto a Z. Este es el vector normal para ese caso si usted lo hubiera proyectado de esa manera. Entonces, es un ejemplo lindísimo porque resolviéndolo de las dos maneras le da la oportunidad de realizar el contraste. ¿Ok? Además, esto tiene un mensaje implícito. Le está diciendo a usted que la superficie, la ecuación tiene que ser X despejada en términos de Y, Z. La X es la que tiene que estar despejada si usted proyectó en Y, Z.
Entonces yo me vengo a la superficie, que la tengo así, y tengo despejada la z. Así que no, tengo que despejar esa la x. El despeje de la x sería el logaritmo natural de z menos 1. Y por lo tanto, esta sería la ecuación que yo tengo que utilizar. La parcial de x con respecto a y sería 0. Y la parcial de x con respecto a z daría 1 entre z menos 1. Y listo. Entonces, ¿quién es el normal? El normal sería menos 1, 0, 1 entre z menos 1. Este sería el normal que tenés que utilizar en esta versión de la solución del ejercicio. Entonces, ya propiamente, retomando el ejercicio, hasta otra vez me voy a dar el lujo de copiar el vector normal, más de la cuenta, vamos a ver si puedo copiar menos. Ok, ahí sí, está perfecto, me lo voy a llevar, este es el normalito que vamos a utilizar, y lo vamos a pegar por acá. Ahí está mi vector normal. Como ahora proyecté en YZ, hay que desaparecer las X. Así que esto lo que queda es la integral doble de la región en YZ. Y hay que ir al campo vectorial, que lo voy a ir a copiar un momento, lo tengo muy arriba. Este es el campo vectorial. Vamos a traérmelo para acá abajo, verlo por aquí. Ese campo vectorial hay que desaparecerle la X. Entonces, la primera entrada queda 2y. La segunda dice x al cuadrado. Ajá. Pero la x, ¿cuánto valía? Era el logaritmo natural, de acuerdo con la ecuación de la superficie, era el logaritmo natural de z menos 1. Entonces, lo que queda aquí es logaritmo natural al cuadrado de z menos 1. Eso sería x al cuadrado por z a la 3, coma. Y la última entrada sería z menos 1 elevado a la 3. No tiene x, así que se queda igual. Le hago producto punto contra quién? Contra este vectorcito que tenemos por acá, que pues, lo vuelvo y lo copio y lo pego. Voy a quitar este campo vectorial porque no quede tan montado. Y listo, ¿no? Me falta simplemente el diferencial. Ejecutando el producto punto, sería la integral sobre una región en YZ. Haciendo el producto punto me va a quedar menos 2y. Luego este por este da 0. Y este por este se me cancela uno de los términos. Entonces me queda z menos 1 elevado al cuadrado. Estamos súper listos porque ahora lo que nos faltaría es tomar estas desigualdades, traerlas para acá para tenerlas a mano. Es como quedaría la integral doble. Sería la integral de 0 a 6 en y, de 2 a 6 en z, de la función de menos 2y más z menos 1 al cuadrado, con diferenciales de z de y. Y adivine qué, si usted calcula esta integral doble, le va a volver a dar menos 72. Le insto para que usted lo haga por su cuenta. Ahora, obviamente, en este momento usted dice, voy a agarrar la de la página anterior, en el que el profesor lo calculó con la proyección XY, me da menos 72, luego calculo esta otra, y me tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces, en realidad, lo importante no es dónde uno proyecta, mientras esté bien proyectado, ¿verdad? Obvio, este ejercicio no se podía proyectar en XZ. Pero bueno, en las otras dos, que sí se podía, si yo lo hago y escojo bien el vector normal como debe ser, respetando la orientación, me tiene que dar lo mismo. Les quise hacer el contraste para reforzar esta parte del vector normal y pues para que tenga mucho cuidado, ¿verdad? De cómo es que se hace. ¿Sí? Okay. Antes de pasar al siguiente ejemplo, aquí hay un pequeño detalle que cometí. Noten el exponente que pues lo pasé mal. Simplemente fue un dedazo. Lo pasé mal. Es z menos 1 al cuadrado y aquí puse elevado a la 3. Así que aquí hay que poner es un 2, hay que copiarlo bien. Y cuando ya yo ejecuto el producto punto de este con este, pues entonces no quedaría z menos 1 al cuadrado. Simplemente quedaría z menos 1 y pues aquí quedaría nada más z menos 1. Aquí, pues, bueno, si uno me quedó tan horrible que lo voy a volver a escribir. Z menos 1. Listo. Entonces, a como estaba, probablemente no les iba a dar menos 72 porque había un dedazo, pero bueno, aquí ya hicimos
corrección correspondiente, ¿verdad? Fundeazo nada más de pasar de acá a acá. Por lo demás está bien. Excelente. Bueno, teniendo este ejemplo bien establecido, voy a pasar al otro. Más o menos en la misma línea. Dice, calcule la integral, otra vez una integral de flujo, aquí está clarísimo. Me tienen que decir cuál es la superficie, z igual a 2 menos x, que es esta aquí, z igual a 2 menos x. ¿Ve? Tal como se muestra en la figura. Y nada más, es calcula el flujo. Y el flujo lo vamos a calcular de acuerdo con este vector que está por acá. Estamos suponiendo que el flujo cruza de esta manera. Nuevamente, se puede ver que la superficie que resalta un poquito más es z igual a 2 menos x. Esa, vea que tiene variable x y z. Así que esa superficie no es proyectable en xz, porque la proyección me quedaría simplemente este segmento. Otra vez, y si me queda ese segmento, pues entonces no tengo una región de proyección. Tenemos dos posibilidades. Una es llevarla al piso u otra es llevarla aquí a YZ. Pues yo creo que aquí sí está fuera de discusión. O sea, viendo ese ejercicio, me parece que con la experiencia que usted tiene ya con integrales dobles y sólidos y todo, pues me parece que sería uno demasiado complicado pensar en que la va a llevar a YZ cuando lo obvio completamente es hacer la proyección en el piso, aunque nadie se lo diga. Esta sería la región de proyección, que es un cuarto de círculo. Por lo tanto, de una vez usted dice, sí, claro, esto va a quedar una integral doble que voy a calcular con coordenadas polares de una vez. De una vez está clarísimo el asunto. Ok. De hecho, otra cosa que podemos de una vez ver, que si yo pienso que voy a proyectar en el piso, entonces el flujo lo tengo que pensar a lo largo del eje Z. El flujo va o hacia Z más o va hacia Z menos. Poniéndole atención al vector, vemos que este vector está apuntando hacia abajo para efectos del eje Z. Iría hacia Z menos. Entonces este vector tendría que tener un -1 en la coordenada Z. Y las otras dos entradas serían Z como función de X derivada y Z como función de Y derivada. Este sería el vector normal. Y aquí fácilmente se ve que como la superficie está involucrada, es facilísima, Z igual a 2 menos X, de una vez estas derivadas las podemos calcular, están muy fáciles. Aquí me quedaría la Z con respecto a X, es un -1, Z con respecto a Y me da 0 y aquí -1. Así que este es el vector que vamos a utilizar para realizar los cálculos, ¿ok? Ese es el vector normal. Bien, entonces me están pidiendo que calcule la integral, me están pidiendo que calcule la integral de flujo Fn de S, y usted sabe que esto sería la integral doble en este caso sobre una región en XY. ¿Qué tenía que hacer? Ir al campo vectorial, evaluarlo en la parametrización y hacerle producto punto. En este caso, pues sería simplemente con este vector. Pues, ya, me lo traigo. Este es el vector involucrado, diferencial de área, diferencial de área. Entonces, en este caso sería la integral doble sobre una región en XY. Evalúo, en este caso, como estoy proyectando en XY, aquí tengo el campo vectorial. Ese campo vectorial me lo voy a traer para acá. Ahí está el campo vectorial. Ese campo vectorial, pues le dejo la misma entrada, que es x a la 2 más y a la 2. La segunda entrada es un 1 y ya no puede tener z, porque estoy proyectando en XY. Entonces, este z lo cambio de acuerdo con la ecuación de la superficie. La ecuación de la superficie aquí involucrada es 2 menos x, z igual a 2 menos x. Así que esta última entrada del campo vectorial es 2 menos x. Y hago producto punto contra el campo, vamos a pasarlo por acá para que no nos estorbe. Hago producto punto contra este vectorcito que está acá. El potencial de área. Haciendo el producto punto me queda la integral región en XY de menos x a la 2 más y a la 2. Ajá. Más 0, más o menos 2 menos x. Diferencial de área. Y listo. Estamos en un planeta completamente donde tenemos que calcular ahí esa integral doble. Y usamos coordenadas polares.
Hay que ir tomando en cuenta aquí la proyección. Vemos que los radios varían de 0 a 1 y el ángulo de 0 a pi medios. Entonces, ¿cómo me queda esta integral? Me queda la integral de 0 a pi medios, de 0 a 1. Esta expresión se cambiaría por menos r cuadrado menos 2 más x, y x es r coseno de zeta. Todo esto lo multiplico con el jacobiano para que no se me olvide, ¿verdad? Y ahora los diferenciales serían de r de zeta. Y listo, ya de en adelante pues ya terminé la parte que es como la parte como más valiosa para efectos de integrales. Ahora lo que haces es que esa integral doble, pues la calculas a mano. Esta sí creo que les debo el resultado, no la tengo apuntada. Pero bueno, ya simplemente usted ya la calcula a mano o la hace en la computadora y ya tiene el resultado de la integral doble y pare de contar. Entonces, de modo que uno va avanzando los ejemplos, se da cuenta, en realidad la cosa no es tan difícil como lucía hace un rato. Vamos a pasar a un último ejemplo, pero este es un súper ejemplo. Es un súper ejemplo por la forma en que él está montado. Entonces vamos a leer con calma. Dice, sea ese el sólido, perdón, sea el sólido Q limitado por la superficie Z igual a 4, que es esta tapita que está acá, y el cono de ecuación x a la 2 más y a la 2 igual a z menos 1 al cuadrado. Entonces, ¿qué sería esta otra? Es un sólido dos caras, donde la tapa esta de arriba es un plano y pues esta otra tapa sería un pedazo de cono. ¿Ok? Dice, calcule la integral de flujo, donde f es este campo vectorial y n es un vector unitario exterior al sólido. Y esa es la frontera del sólido. ¿Verdad? Toda esa frase. Dice, y n es el vector normal unitario exterior al sólido y la superficie, esa es la frontera del sólido. Entonces, a diferencia de los ejercicios anteriores, que me voy a devolver un momento, vean que este ejercicio, la superficie sobre la que yo trabajé no era cerrada. Era una cara de un sólido, pero solo la cara. Ella no era cerrada. Cerrada, cuando digo cerrada, piense como si fuera como una esfera. Es completamente cerrada. Hay un interior y un exterior. En cambio, aquí esta superficie no tiene interior y exterior. Tiene un lado y el otro, pero no hay exterior e interior. ¿Ok? Lo mismo pasó en esta. Aquí esta superficie no es cerrada. No hay interior ni exterior. En cambio, aquí S es la cáscara del sólido, por lo tanto, sí hay interior y sí hay exterior. Lo que está dentro pues, es el interior obvio y lo que está afuera es el exterior. Entonces, lo que estamos suponiendo es que hay un cierto, vea que n dice que es el vector normal unitario exterior. Entonces, lo que le está diciendo a usted eso es, suponga que algo está pasando dentro del sólido que está provocando que el flujo salga. Hay un flujo que está saliendo en todas las posibles direcciones. Así que el vector normal no era necesario que viniera dibujado en el ejercicio. ¿Por qué? Porque aquí dice que es un normal exterior. Al ser exterior en superficies cerradas, de una vez uno sabe hacia dónde apunta, aunque no le pongan en el dibujo propiamente el vector. ¿Ok? Entonces, un ejercicio como este, yo quiero hacerle de una vez un comentario importantísimo. ¿Ok? Pues comentario. Comentario. Este ejercicio es importantísimo, este comentario. Lo lógico y conveniente para resolver este ejercicio, ajá, y cualquiera similar, cuando digo cualquiera similar, me refiero a integrales de flujo que están calculadas sobre una superficie donde la superficie es toda la frontera, toda la cáscara de un sólido. ¿Ok? Cuando es la cáscara de una superficie, o sea, cuando es una superficie cerrada, ¿ah? Cuando es una superficie cerrada y orientada con el vector normal exterior.
Entonces, resulta que para resolver este ejercicio que usted está viendo en pantalla, hay una vía rápida que se llama el teorema de la divergencia. Sobre ese teorema vamos a aprender en el próximo video. Por el momento, no lo tengo a mano para resolver este ejercicio. Así que la solución del ejercicio lo voy a hacer completamente a pie, a sabiendas de que en el próximo video lo voy a volver a resolver con el teorema de la divergencia para que usted pueda hacer un contraste en lo rápido que es con el teorema de la divergencia comparado como lo voy a hacer en este momento, que va a ser un poco lento, porque voy a hacer los cálculos a pie. ¿Ok? Entonces, termino el comentario. Dice, lo lógico y conveniente para resolver este ejercicio y cualquiera similar es aplicar el teorema de la divergencia. Con eso lo saca rapidísimo. Y si uno está, por ejemplo, en una evaluación, usted necesita aplicar el mecanismo más rápido. ¿Okay? Es aplicar el teorema de la divergencia. ¿Cómo me doy cuenta que este ejercicio se debería hacer con el teorema de la divergencia por rapidez? Bueno, porque ya conozco el teorema y yo sé que el teorema lo que le plantea a uno es que si usted está calculando la integral de flujo sobre una superficie que es sobre una superficie cerrada, o sea, que es la frontera de un sólido simple, y la superficie está orientada con el vector exterior, entonces hay una fórmula rapidísima para hacerlo. ¿Okay? Por el momento, pues no lo tengo. Así que estoy obligado a hacerlo a pie. ¿Cómo se haría a pie? Pues hacerlo a pie me obliga a trabajar en cada cara del sólido. Y en este caso, esto es un sólido que tiene dos caras. Voy a suponer que esta de arriba la voy a llamar S1, que es la cara plana. Y esta que está aquí es S2. Voy a trabajar primero con S1, que es la cara pues, más rápida de trabajar. Entonces, primero con S1. Entonces, en S1, la superficie es Z igual a 4. Eso es todo. Y poniéndole atención a... y poniéndole atención a la superficie S1, entonces lo que podemos decidir en cuál es el plano más fácil de proyectar. Pues me parece demasiado razonable que yo diga que lo más práctico es llevarse la proyección de S1 al piso. Entonces me queda una cosa como así. De hecho, me queda una región circular, ¿no? No es sorpresa. Y X, Y, Z me queda una región circular, pues una cierta región circular, y la pregunta es, ¿una región circular de cuánto radio? Pues yo veo que si yo interseco, este borde que está aquí, este borde es la intersección de las dos superficies. Ese borde es el que yo tengo que proyectar en el piso, ¿no? Entonces yo debería pensar en la intersección entre z igual a 4 y el cono. Y si yo sustituyo z igual a 4 acá, lo que me queda es x a la 2 más y a la 2 igual a 3 a la 2. Es decir, esto que está aquí es x a la 2 más y a la 2 igual a 3 a la 2. Es un círculo centrado en el origen de radio 3. Teniendo eso, entonces estamos bastante preparados, porque ahora voy a escoger el normal. Ojo, como yo proyecté en XY, entonces tengo que pensar en si el normal se me va hacia Z más, o si más bien el normal el flujo se me va hacia Z menos. Yo le pongo atención a la explicación que hice con los vectores verdes, me doy cuenta que para efectos de la superficie de arriba, los vectores están apuntando hacia Z más. Hacia Z más, vea que ellos están apuntando hacia arriba. O sea, el hacia afuera del sólido para la superficie de arriba es hacia Z más. Entonces, el cruce es hacia Z más, me quedo con este. El vector va a cruzar hacia Z más. Por lo tanto, ¿qué fórmula debería utilizar? La fórmula que dice que el vector normal está orientado como menos ZX menos ZY, 1, que es la que controla el flujo hacia Z más. ¿Ok? Ese es el vector normal. Entonces, la integral de flujo calculada sobre S1,
O sea, el flujo calculado sobre S1 me quedaría como una integral doble en la región en XY de F de R de XY, producto punto, pues ya tengo el vector. No lo calculé, pero está bien. Fácil, porque vea que aquí, si yo hago esas derivadas, lo que me queda es 0,01. Entonces sería 0,01. Lo cual, por cierto, era muy razonable. ¿Por qué era muy razonable? Porque como es el plano z igual a 4, es una superficie. Z igual a 4 es completamente paralela al piso. Entonces, como es paralelo al piso, el normal sería el vector que está orientado en la dirección del eje Z. ¿Ves? Y el vector que está orientado en la dirección del eje Z es el 0,01. Es total, ni siquiera había que calcularlo. ¿Okay? Porque era lógico que si es, mientras que sea Z igual a un número, automáticamente el normal o es 0,01 o 0,0 menos 1, dependiendo hacia dónde cruza. En este caso es 0,01. Bien. Entonces esto me va a quedar la integral doble sobre una región en XY. Me voy a ir al campo vectorial. Me lo voy a traer. Bueno, de hecho, lo voy a apuntar para poder transportarlo. El campo vectorial sería, ahí hasta arriba, es XY cuadrado, coma 1, coma Z. Este campo vectorial no puede tener Z. Entonces el campo vectorial quedaría XY cuadrado, coma 1, coma Z, pero Z es igual a 4. Producto punto contra 0, 0, 1. Diferencial de área. Si ejecuto ese producto punto, lo que me queda es la integral doble sobre una región en XY de 4. Y listo. Esa es la integral doble que hay que calcular. Ya, para saber cuál es el flujo que cruza por la superficie de S1. Ahora, esta integral, tomando en cuenta que está siendo calculada sobre esta región, la puedo hacer con coordenadas polares. Pero yo le soy sincero, o sea, sí está bien, pero eso es perder tiempo. ¿Por qué? Porque yo puedo sacar ese 4 de la integral y me queda la integral doble sobre la región en XY de A. Y usted sabe que esta integral doble, por todo el conocimiento que usted tiene de integrales dobles, esta integral doble para una región bidimensional, esta integral doble lo que representa es el área. Y ya, pues si esta región es una región circular de radio 3, ¿para qué necesito una integral? Simplemente, ¿cuánto da la integral? Da 4 por pi por el radio al cuadrado. Listo. ¿Cuánto da eso? 36 pi. Ese es el flujo. Esta sería la respuesta asociada a S1. Pues yo sé que si usted dice, no, me siento más cómodo habiéndolo hecho con polares, el cálculo, pues ahí hágalo, le va a dar 36 pi, pero es completamente innecesario, porque le repito, usted sabe bien que esta integral doble lo que representa es el área de la región. Entonces lo puedo hacer con pi por r al cuadrado, porque era una región circular. Y listo, esto es el cálculo sobre S1. Ok, vamos a pasar a la otra. La otra es de demasiado cuidado. Vamos a ver. Entonces me voy a llevar el campo vectorial. Me voy a pasar para acá, es la misma cosa. Voy a pegar el campo vectorial para tenerlo a mano. Y en la otra, por el análisis que le expliqué en la página anterior, los vectores están apuntando para acá, ¿verdad? Porque es saliendo. Entonces, si usted me proyecta la superficie S2, de pronto usted me dice, profesor, pero no es la misma proyección en el piso. Sí, sí, correcto. O sea, yo me puedo venir para acá y tranquilamente puedo hacer esto, sabiendo que voy a tener que borrar cosas. Voy a venir para acá y yo puedo hacer exactamente la misma proyección. Vamos a pegarla por acá. Exactamente la misma proyección. Nada más que ahora voy a borrar esto por ahora, voy a borrar esto por acá, esto por acá. Pero una dice, profesor, pero incluso, bueno, vean un detalle, incluso ya ahora esto ya no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque en la anterior cruzaba hacia Z más el flujo. Si yo estoy proyectando, recuerde, si proyecto en XY, yo estoy pensando que el flujo va hacia arriba o hacia abajo. Pero si yo veo los vectores ahora en el caso de esta otra superficie, en la otra cara, esos más bien van hacia Z menos. Entonces, ¿cuál es la fórmula que yo debería utilizar? No debería utilizar esa. Debería borrar esto y más bien venir acá y ponerle un menos acá. Este es el que yo debería utilizar. Y para la Z correspondiente, ¿verdad? Obviamente.
¿no? Entonces, este es el vector normal. Ahora, ¿cuál es la superficie que está involucrada? Me dice, profesor, la involucrada es esta. Entonces, como yo la tengo implícita, x a la 2 más y a la 2 igual a z menos 1 al cuadrado, pues si a uno se le ocurre una forma de cómo parametrizar esa superficie sin hacerla explícita, pues genial. Pero en general lo más fácil es parametrizar superficies explícitas. Así que yo me voy a dar la particularidad de despejarla. Si yo despejo, me queda más o menos la raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2 igual a z menos 1. Y este tipo de detalle es el que usted tiene que tener demasiado cuidado. No lo haga de manera antojadiza. Razone un momento. Primero, este más menos es muy común que los estudiantes no tienden a ponerlo. O de pronto lo ponen y después lo escogen mal. Razone el asunto. Vean que acá, para yo escoger si es el más o el menos, yo debería pensar si los puntos con los cuales, o la superficie con la cual estoy trabajando, usa una coordenada z más grande que 1. Porque si la z es más grande que 1, esto daría positivo, y aquí yo me quedaría con la raíz positiva. ¿Ok? Pero si los z con los que yo estoy trabajando son más pequeños que 1, entonces aquí más bien me va a quedar negativo y por lo tanto tendría que usar la raíz negativa. Ok, si ya yo me voy al dibujo y me dice, ok, pero aquí está el vértice, vea el vértice. La figura que yo estoy usando, el sólido, en total está más grande que 1, los z, siempre estoy arriba del 1. Bueno, está bien, entonces z menos 1 es positivo. Eso justifica, como el z es mayor que 1 en el sólido, justifica que yo voy a tomar la raíz positiva y pasándolo a sumar, entonces me quedaría de esta manera. 1 más la raíz de x a la 2 más y a la 2. Ese es el despeje. Y ahora, pues usando esta información para calcular el vector normal, por lo tanto me quedaría que el normal es la parcial con respecto a x, sería x entre la raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2. Eso es el x, es la parcial de z con respecto a x. El 2 del 2x se cancela con el 2 de la raíz que sale en la derivada. Con respecto a y quedaría y entre la raíz de x a la 2 más y a la 2. Y luego en la coordenada z dijimos que era un menos 1. Así que este vector, que ahora ya no luce tan trivial, es el vector que tengo que utilizar para ejecutar el cálculo de la integral de flujo. ¿Ok? Me voy a devolver, ahora sí, ya teniendo el vector normal, esta me lo voy a llevar porque aquí me quedó muy incómodo. Este es el vector normal. Aquí lo tengo porque ya lo voy a necesitar. Entonces sería, ok, vamos a calcular ahora entonces la integral de flujo sobre la superficie S2. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sería la integral sobre una región en XY, porque volví a proyectar ahí, de f de r de XY, producto punto, vector normal, ahí está, diferencial de área. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ahora sería la integral doble sobre una región en XY de, me dice, pero hay que evaluar. Entonces, ¿quién es el Z? El Z, el Z por aquí lo tengo, vea. Porque lo tengo que cambiar. Ese es el Z. Ese es el Z. Entonces, viendo el campo vectorial que lo tengo aquí arribita, este campo vectorial ya no puede tener Z. Entonces, lo que me queda es XY cuadrado, coma 1, y la Z lo cambio por 1 más la raíz de X a la 2 más Y a la 2. ¿Producto punto contra quién? Producto punto contra este vector, que ahora sí voy a tener que hacerlo un poco más chico. Y me quedaría aquí DA. Bien. Entonces, bueno, dice, profesor, y ahora eso, vea qué horrible está quedando. Sí, está quedando bastante incómodo. De hecho, yo les hago una propuesta. La propuesta es, yo voy a tener que calcular la integral doble sobre esta región que está acá. Vea la propuesta. Esta integral doble tengo que calcularla sobre esta región. Va a quedar bastante complicada.
Pero como esto es una reacción circular de radio 3, lo lógico es calcular la integral doble en coordenadas polares. Entonces yo lo que les digo es de antes de hacer este producto punto, para que no se me haga un argumento ahí infinitamente horrible, cambiemos las expresiones y luego hacemos el producto punto. Entonces esto lo que va a quedar es la integral doble sobre una región en RZ, ¿verdad? Porque voy a hacerlo con polares. Entonces, este xy cuadrado lo cambiaría por ¿quién? Por culpa de la x sale una r. Por culpa del y cuadrado sale un r a la 2. Entonces quedaría r a la 3 coseno de zeta seno cuadrado. Perfecto. Coma. El 1 queda como 1. Y esto que está aquí es 1 más r. 1 más r. Listo, ya tengo el vector hasta un poquito más presentable. Siguiente. Ajá. Me dice, profesor, esto le da R. Y aquí arriba sale una R. Se cancela. Sí. Lo mismo pasa en este. Entonces, ¿qué es lo que queda simplemente aquí? Aquí va a quedar coseno de zeta, sen de zeta, coma menos 1. Y claro, ya hice cambio polares, así que todo se le olvida poner el jacobiano. Por un diferencial de área en R zeta. Entonces, ya se lo puedo borrar. Ejecutando ese producto punto, me va a quedar la integral. Ahora sí lo puedo poner en la integral de 0 a 2 pi porque era la variación del ángulo y el radio era de 0 a 3. Y ejecutando el producto punto, este por este, queda. Vamos a ver si lo hago en un solo paso. Este por este y con el jacobiano que está afuera. Entonces, ¿qué quedaría? O sea, el R hay que distribuírselo. El R hay que distribuírselo a las tres entradas. Entonces, ¿qué es lo que quedaría? Quedaría R a la 4 coseno cuadrado, seno cuadrado. Ya tengo la distribución con la primera entrada. Ok, luego, más R sen de zeta. Ajá, y en el último me quedaría menos 1 más R multiplicado por R. Ajá, de R de zeta. Y listo, ahí tiene su integral doble. Ahí tiene su integral doble. Esta integral doble, pues si usted la mete a la calculadora, a la computadora, yo creo que por aquí la tengo apuntada, da esta cosa que está aquí. Ese es el resultado de esta integral doble. Da menos 200, ahí les dejo de tarea que lo chequen ustedes en la computadora, da menos 297 pi sobre 20. Ese sería el flujo sobre esa superficie, que por cierto, noten que el cálculo fue bastante engorroso sobre esa superficie, pero bueno, es para que vean todos los detalles que habrían que hacer. Entonces, ¿cómo culminaríamos ya la respuesta al ejercicio? Culminaríamos que la integral de flujo que me pusieron a calcular, la integral de flujo que me pusieron a calcular sería la integral de flujo calculada sobre ese 1 más la integral de flujo calculada sobre ese 2. La primera me dio 36 pi, la segunda me dio menos 297 pi entre 20. Y si usted hace la suma de esas dos expresiones, le da 423 pi sobre 20 y esa sería la respuesta al ejercicio. Entonces, el detalle, y esto es un problema serio, es que cuando uno le piden calcular el flujo sobre la superficie cerrada, que es la frontera de un sólido, si usted se pone a hacerlo a pie, tendría que hacerlo como lo acaba de hacer yo. Y ojo, que es un sólido que tiene solo dos caras. Entonces tuve que ir cara por cara, teniendo muchísimo cuidado con el vector normal. Pero pregunta, ¿y qué pasa si el sólido tiene 6 caras? No vas a hacer 6 veces esto. Entonces, la moraleja de este ejercicio es, tenga presente que cuando usted le piden calcular el flujo sobre una superficie cerrada, que es la frontera de un sólido simple, ese ejercicio usted debería hacerlo con el teorema de la divergencia, no hacerlo a pie porque es demasiado el trabajo. Así que aprovecho este ejercicio, bueno, primero que todo, para que usted lo revise bien, pero lo dejo como una introducción a lo que vamos a aprender en el siguiente video. Cuando aplique el teorema de la divergencia, el primer ejercicio que voy a resolver es este, con el teorema de la divergencia. Y ustedes van a ver que vamos a obtener este resultado, pero cualquier cantidad de veces mucho más rápido. Es muchísimo más rápido, muchísimo menos cálculos,
sin calcular ni siquiera vectores normales. O sea, es sumamente eficiente el teorema de la divergencia para este tipo de ejercicio. Entonces, con esto pues finalizamos el presente video. Muchas gracias.